Bienvenidos a un nuevo video de asesorías virtuales que el taller de apoyo educativo trae para ti. En esta ocasión hablaremos sobre el plano cartesiano, el punto y la distancia entre dos puntos. El plano cartesiano. Comencemos hablando del plano cartesiano. El plano cartesiano lo ocupamos para encontrar posiciones en el plano. Y esto lo hacemos mediante el uso de coordenadas. Los elementos del plano cartesiano son dos ejes. Uno al cual llamamos eje de las abscisas, que es el eje horizontal y normalmente lo ponemos con la letra X. Y el otro es el eje de las ordenadas. Es el eje vertical que normalmente lo ponemos con la letra Y. El otro elemento del plano es el origen. El origen es el punto donde se intersectan ambos ejes. Al origen lo ponemos en la posición 0,0, haciendo así que todos los números que estén después del punto en el eje X sean positivos, los que estén antes sean negativos, mientras que en el eje Y los que estén por arriba son positivos y los que están por abajo son negativos. Las coordenadas las damos mediante un par de números. El primero corresponde a la posición en el eje X, mientras que el segundo corresponde a la posición en el eje Y. Los cuadrantes del plano cartesiano. Los ejes del plano cartesiano lo dividen en 4 sectores. A estos los llamamos cuadrantes y los numeramos con letras griegas, iniciando desde esta esquina. Este es el primer cuadrante. Y entonces vamos en sentido contrario a las manecillas del reloj, nombrando los siguientes. Segundo cuadrante. Tercer cuadrante. Y cuarto cuadrante. El primer cuadrante contiene todas las posiciones cuya coordenada en el eje X es positiva y su coordenada en el eje Y es positiva. En el segundo cuadrante, todas las posiciones van a tener su coordenada X negativa, mientras que conservan su coordenada Y positiva. En el tercer cuadrante, tanto la coordenada en X como la coordenada en Y son negativas. Y por último, en el cuarto cuadrante, la coordenada en X cambia a positiva, mientras que la coordenada en Y se queda negativa. De esta forma podemos ubicar posiciones en nuestro plano cartesiano sin la necesidad de graficarlos. El punto en el plano cartesiano. La mejor forma de ver un punto es una ubicación. Pensemos que un punto es un lugar específico. Entonces, en el plano cartesiano, la forma de ubicar el punto es decir cuál es su posición con respecto al eje X y cuál es su posición con respecto al eje Y. Imaginemos que el punto A está ubicado en el 4 del eje X y en el 2 del eje Y. Vamos primero al eje X. Encontramos el 4. Ahora sabemos que el punto A va a estar a la altura del 4. Pero aún no sabemos en qué posición está. Ahora vemos la posición en el eje Y. Nos dice que es 2. Encontramos el 2 en el eje Y. De igual forma, sabemos que el punto A
va a estar a la altura de 2. Como está a la altura de 2 y a la altura de 4, el punto A va a estar en el lugar donde estas dos rectas se cruzan. Entonces, podemos encontrar ya nuestro punto A en las coordenadas 4,2. Busquemos otro punto. Este nuevo punto está en las coordenadas menos 1,3. Recordemos, el primero corresponde al eje X y el segundo corresponde al eje Y. Entonces, primero encontramos el menos 1 en el eje X. Aquí está. Hacemos lo mismo, una recta que pase por el menos 1. De nuevo, sabemos que el punto B está sobre esta recta. Ahora, para encontrarlo necesitamos saber la posición del eje Y. En este caso es 3. Hacemos lo mismo. Y entonces, en donde se cruzan la recta que pasa por el menos 1 y la que pasa por el 3, es donde está nuestro punto B. Busquemos un último punto. C. C está en las coordenadas 4,3. El 4, ya sabíamos cuál es la recta que pasa por el 4. Ya no tenemos que dibujarla. El 3. El 3 es esta recta. Ahora encontramos dónde se cruzan y ahí dibujamos el punto C. Si se dan cuenta, aunque C y A comparten una coordenada, ya que la segunda coordenada es distinta, los puntos son distintos. Ocurre lo mismo con C y B. Una de sus coordenadas la comparten, sin embargo, la otra es distinta. Por lo tanto, los puntos son diferentes. Recordemos los cuadrantes del plano. Sabíamos que este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Ahora podemos ver que el punto A y el punto C se encuentran en el primer cuadrante. Y si nos damos cuenta, coincide con lo que teníamos. Tanto el valor en X como el valor en Y en ambos son positivos. B está en el segundo cuadrante. Y el valor en X de B es negativo, mientras que el valor en Y es positivo, lo cual concuerda con nuestra definición de los cuadrantes. Si nos dan el punto D, que se encuentra en las coordenadas menos 3, menos 2, ¿en qué cuadrante estaría? Muy fácil. Nos damos cuenta aquí que tanto la coordenada del eje X como la del eje Y son negativas. Por lo tanto, el punto D se va a encontrar en el tercer cuadrante. Distancia punto a punto. Antes de hablar de la distancia punto a punto, tenemos que repasar una cosa. Si teníamos sobre una recta numérica
dos puntos, por ejemplo, que el punto 1 sea igual a 2 y el punto 2 sea igual a menos 3, si queríamos saber cuál es la distancia entre el punto 1 y el punto 2, o sea, qué distancia hay entre 2 y menos 3, lo que teníamos que hacer, la distancia entre 2 y menos 3, lo que hacemos es sacar el valor absoluto de la resta de los dos números. Por convención, utilizamos siempre el número final primero y a ese le restamos el número inicial. En este caso, el número final es menos 3 y le restamos 2. De esta forma, la distancia entre 2 y menos 3 va a ser igual al valor absoluto entre menos 3, al valor absoluto de menos 3 menos 2, que esto es igual al valor absoluto de menos 5, que es igual a 5. Y esto lo podemos corroborar fácilmente al contar cuánto espacio hay entre estos dos números. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí veamos cómo sacar la distancia entre dos puntos en el plano. Tenemos los dos puntos P1 en las coordenadas 1,5 y P2 en las coordenadas menos 2,1. Si graficamos ambos puntos, tenemos que P1 se encuentra en las coordenadas en x1, encontramos el x, dibujamos una recta perpendicular a él que pase por el 1 y después nos fijamos en la coordenada en y que es 5 y dibujamos la recta perpendicular que pasa por él. Y donde se cruzan está P1. Ahora P2. P2 está en menos 2 en el eje X. Dibujamos la recta perpendicular a X que pasa por menos 2 y 1 con respecto al eje Y. Dibujamos la recta que pasa por 1. Entonces el punto P2 se encuentra ahí. Sabemos que la distancia más corta entre dos puntos es el segmento de recta que comprende entre ellos. Entonces, si encontramos cuánto mide el segmento de recta que va de P1 a P2, tenemos cuál es la distancia entre los dos puntos. Si nos fijamos bien, aquí se ha formado un triángulo. Y dado que esta recta es perpendicular a X y Y es perpendicular a X, entonces esta recta y Y son paralelas. Esta recta es perpendicular a Y, X es perpendicular a Y. Por lo tanto, esta recta y X son paralelas. Como Y y X son perpendiculares, esta recta y esta recta también lo son. Entonces, el triángulo que se formó es un triángulo rectángulo. Y si recordamos a Pitágoras, sabemos que si conocemos cuánto mide este lado del triángulo y cuánto mide este lado del triángulo, vamos a poder saber cuánto mide este otro lado del triángulo. Pitágoras nos dice que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado.
En este caso, la distancia de P1 a P2 va a ser igual a 0. Ahora, el valor de A, si se dan cuenta, coincide con la distancia que hay entre los puntos 1 y menos 2 en la recta numérica del eje X. Ya sabíamos cómo sacar eso. Tenemos que A es igual a la distancia entre 1 y menos 2. Y esto, como lo vimos hace un momento, era el valor absoluto del final menos el inicial. Menos 2 menos 1. El valor absoluto de menos 2 menos 1 es igual al valor absoluto de menos 3, que es igual a 3. Entonces, A mide 3. De igual manera, B mide lo mismo que la distancia entre 5 y 1. B es igual a la distancia entre 5 y 1. Utilizamos lo que sabíamos. Esta distancia es igual al valor absoluto de 1 menos 5. Y esto es igual al valor absoluto de menos 4, que es 4. Entonces, teníamos que la distancia de P1 a P2, que es igual a C, es al cuadrado, si está al cuadrado, es igual a el valor de A al cuadrado, que en este caso es 3, más el valor de B al cuadrado, que en este caso es 4. Si despejamos, dado que lo que queremos aquí es el número y no su cuadrado, sacamos raíz en ambos lados. Y nos queda distancia de P1 a P2 es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16. Entonces, esto es igual a la raíz cuadrada de 9 más 16, que es 25. La raíz cuadrada de 25 es 5. Por lo tanto, la distancia entre P1 y P2 va a ser 5. Si se dan cuenta, esto lo podemos hacer para cualquier punto, para cualquier par de puntos. Entonces podemos hacer una fórmula general para la distancia punto a punto. Fórmula general para distancia punto a punto. Tengamos dos puntos cualesquiera. P1 con las coordenadas x1, y1 y P2 con las coordenadas x2, y2. Al graficarlos nos van a generar un triángulo. Y siguiendo lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, podemos calcular la distancia entre los dos puntos. De Pitágoras podemos decir que C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Aquí ya quitamos el cuadrado sacando raíz. En nuestro triángulo, C va a ser igual a la distancia P1, P2. A va a ser igual a la diferencia entre los valores de X de cada uno de los puntos. Y B va a ser igual a la diferencia en los valores de Y de cada uno de los puntos. Bien. La diferencia en el valor de X va a ser igual
como ya habíamos visto, al valor absoluto de el punto final, que en este caso es x2, menos el inicial, que en este caso es x1. Y por el otro lado, la diferencia en y va a ser igual al valor de y2 menos el valor de y1 en valor absoluto. Si sustituimos en nuestra fórmula, tenemos que C es igual a la distancia de P1 a P2. Distancia de P1 a P2 es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado. A vale la diferencia de X, que es igual a la raíz, al valor absoluto de X2 menos X1. Valor absoluto de X2 menos X1 al cuadrado más B al cuadrado. B es igual a la diferencia en los valores de Y, que es el valor absoluto de Y2 menos Y1. Al cuadrado. Ya casi terminamos. Aquí, si nos damos cuenta, tenemos el cuadrado de un valor absoluto. Pero, si un valor es positivo o negativo, al elevarlo al cuadrado, nos va a dar el mismo resultado. Por lo tanto, el tener un valor absoluto está de más. Podemos quitarlo. Entonces, nuestra fórmula quedaría: la distancia del punto 1 al punto 2 es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Unos ejemplos de distancia punto a punto. Ahora que tenemos la fórmula, hagamos unos ejemplos. Aquí tenemos tres pares de puntos y tenemos que sacar cuál es la distancia entre ellos. En el primer par, nuestros puntos tienen las coordenadas menos 3,2 y 1,8. Si seguimos nuestra fórmula y sustituimos los valores, tenemos que P1 es menos 3,2. Por lo tanto, x1 va a valer menos 3 y y1 va a valer 2. P2 es igual a 1,8. Por lo tanto, x2 es igual a 1 y y2 es igual a 8. Ahora podemos sustituir en nuestra fórmula. La distancia de P1 a P2 va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado. x2 vale 1 menos 3 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. y2 es 8 menos y1, que es 2, todo esto al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 1 menos menos 3 es igual a 4 cuadrado más 8 menos 2 es igual a 6 al cuadrado. Esto es igual a 4 al cuadrado, son 16. Más 6 al cuadrado son 36. 16 más 36 son
52. Entonces, la distancia de P1 a P2 en el primer par es raíz de 52. Esto lo podemos contestar directamente, pero si te lo piden, puedes intentar simplificar la raíz cuadrada. Veamos si podemos simplificar esta. Saquemos los factores de 52. 52 puede ser dividido entre 2 y nos da 36. 36 puede ser dividido entre 2 y nos da 18. Intentemos factorizar 52. 52 puede ser dividido entre 2 y nos da 26. 26 también es divisible entre 2 y nos da 13. 13 es un número primo, por lo tanto solo es divisible entre y 1. Y terminamos porque aquí nos queda un 1. Entonces, 52 es igual a 2 por 2 por 13. 2 por 2 es igual a 4. Entonces, la raíz de 52 es igual a la raíz de 4 por 13. Por las propiedades de raíz, podemos separar la raíz porque está multiplicando, y es raíz de 4 por raíz de 13. Raíz de 4 es 2. Entonces, raíz de 52 es igual a 2 veces la raíz de 13. Y contestamos. Entonces, la distancia de P1 a P2 en el primer par de puntos es 2 veces raíz de 13. Vayamos ahora al siguiente par de puntos. Aquí tenemos que P1 tiene las coordenadas menos 5,2. Por lo tanto, x1 va a valer menos 5 y y1 va a valer 2. P2 tiene las coordenadas menos 1, menos 6. Por lo tanto, x2 vale menos 1 y y2 vale menos 6. Sustituyendo nuestra fórmula, distancia de P1 a P2 es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1, que en este caso es menos 1 menos 5 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado, que es menos 6 menos 2 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de menos 1 menos 5 es igual a menos 1 más 5. Menos 1 más 5 es 4. Más menos 6 menos 2 es menos 8. Esto es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, son 16. 8 al cuadrado menos 8 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado, que es igual a
64. 64 más 16 es igual a 80. Igualmente que en el ejemplo anterior, podemos contestar simplemente raíz de 80. O podemos intentar simplificarlo. Saquemos los factores de 80. 80 puede ser dividido entre 2 y nos da 40. 40 puede ser dividido entre 2 y nos da 20. 20 puede ser dividido entre 2 y nos da 10. 10 puede ser dividido entre 2 y nos da 5. 5 es un número primo, por lo tanto solo puede ser dividido por sí mismo y por el 1. Y terminamos. Entonces, 80 es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 5. 2 por 2 es 4. 2 por 2 es 4. 4 por 4 son 16. Entonces, la raíz cuadrada de 80 es igual a la raíz cuadrada de 5 por 16. Por las propiedades de la raíz, separamos y nos queda que la raíz cuadrada de 80 es igual a la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 16. La raíz cuadrada de 16 es 4, por lo tanto, la raíz cuadrada de 80 es igual a 4 veces raíz de 5. Y contestamos. Contestemos nuestro último par de puntos. Estos tienen algo curioso. Si los graficáramos, la coordenada del punto 1 es menos 3,2.
Resolvamos el ejemplo del último par de números. Resolvamos el ejemplo del último par de puntos. Este par de puntos tiene algo especial. Si los graficáramos en el plano, el punto 1 está en las coordenadas menos 3,2. Menos 3, coma 2. Y el punto 2 está en las coordenadas 8,2. Por lo tanto, su distancia será el tamaño de este segmento de recta. Sin embargo, no se forma un triángulo como lo conocemos, como en los otros ejemplos. Pero la fórmula sigue funcionándonos. Veamos. El resultado de este tendría que ser lo mismo que la distancia entre menos 3 y 8, que es 11. Veamos si ocurre. El punto 1 tiene las coordenadas menos 3,2. Por lo tanto, x1 es igual a menos 3 y y1 es igual a 2. P2 tiene las coordenadas 8,2. Por lo tanto, x2 es igual a 8 y y2 es igual a 2. Sustituyendo, distancia de P1 a P2 es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, que en este caso es 8 menos 3 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado, que en este caso es 2 menos 2 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 8 menos 3 es 11 al cuadrado, más 2 menos 2 es 0 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 11 al cuadrado más 0, que esto es igual a la raíz cuadrada de 11 al cuadrado. Cuadrado se va con raíz y tenemos como resultado un 11. Entonces, funciona aunque no se esté formando un triángulo. Así que podemos decir que nuestra fórmula es correcta para cualquiera dos puntos que pongamos en el plano sin importar cuáles son. Para finalizar, veamos cuál es la distancia de un punto consigo mismo. En nuestra fórmula en ningún momento se imposibilita que los dos puntos no puedan ser el mismo punto. Veamos qué es lo que pasa. Digamos que el punto 1 es igual a cualquiera par de números. 8,3. Y P2 va a ser igual al mismo lugar. 8,3. Aquí tenemos que nuestra x1 vale 8, nuestro y1 vale 3, nuestra x2 vale 8 y nuestra y2 vale 3. Si sustituimos, tenemos que la distancia de P1 a P2 es igual a la raíz cuadrada de 8 menos 8 al cuadrado más 3 menos 3 al cuadrado,
que esto es igual a la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. 0 al cuadrado es 0, 0 más 0 es 0, y la raíz cuadrada de 0 es igual a 0. Entonces, la distancia que tiene un punto consigo mismo es 0, sin importar qué punto sea. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que el video te haya servido de ayuda. Nos vemos en el próximo video. Si tienes cualquier duda o comentario, por favor, escríbelo abajo. Hasta luego.